Preguntábamos la semana pasada si la iglesia de Israel son dos pueblos distintos de Dios. Preguntábamos si Dios ha escogido dos pueblos o si ha escogido uno. Hicimos una hermosa dinámica, la cual vamos a continuar hoy para terminar esta sesión de Israel y la iglesia. Históricamente y bíblicamente hablando, eso de que Israel y la iglesia son dos pueblos distintos de Dios es algo novedoso. Veíamos algo de eso el domingo pasado a modo de introducción. Sin embargo, de acuerdo a la Biblia, como lo vimos y también históricamente, pues Israel y la iglesia son un solo pueblo en un sentido espiritual. Israel del Antiguo Testamento era la iglesia de Dios y la iglesia de Dios en el Nuevo Testamento es el Israel de Dios. Esto está claramente tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, como lo vimos el domingo pasado y como lo vamos a seguir viendo. Hay ejemplos, por ejemplo, de padres de la iglesia, como San Clemente, Bernardo, Papías, Justino Mártir y otros, que demuestran que desde siempre la iglesia ha creído y sostenido que la iglesia ha heredado todas las promesas dadas por Dios a Israel. Veíamos el domingo pasado cómo este sistema dispensacionalista dice y enseña explícitamente que la iglesia es un paréntesis de Dios dentro de la historia del trato de Él con Israel. De modo que la iglesia, antes que parecer un propósito de Dios desde antes de la eternidad, desde antes de la fundación del mundo como ha sido, parece más bien, de acuerdo al dispensacionalismo, un accidente, como que la iglesia vino a ser un accidente y no el plan de Dios. Sin embargo, la iglesia no es un paréntesis, la iglesia no es un accidente, sino que la iglesia es, dice la Biblia, el pueblo de Dios y la plenitud de Cristo, la plenitud de Dios. La iglesia desde siempre, de acuerdo a la Biblia, ha sido el plan de Dios. Que los gentiles hicieran parte de la iglesia y que junto con los judíos que creen en Cristo fueran del pueblo de Dios, eso está más que probado en las Escrituras. Como lo pudimos ver el domingo pasado y lo vamos a continuar viendo hoy, la Biblia utiliza los mismos adjetivos, los mismos títulos, los mismos términos para describir tanto a Israel como a la iglesia. Y esto lo que nos muestra es que tanto Israel como la iglesia son un mismo cuerpo espiritual en Cristo. Así que esto de que Dios pide dos pueblos es una falacia. Esto de que la iglesia es el pueblo de Dios, pero también el Israel étnico es el pueblo de Dios, no es cierto. Dios no tiene dos pueblos escogidos, no tiene dos esposas, no tiene dos rebaños. Tiene uno solo en Cristo. Dice claramente la Biblia que de los dos pueblos Él hizo uno. A los judíos, por ejemplo, se les llama hijos de Abraham. A los creyentes no judíos, por la fe en Cristo, la misma fe que ejerció Abraham
Cristo, se le llama también hijos de Abraham. Los cristianos son llamados el Israel de Dios, como vamos a ver. Enseñábamos el domingo pasado que, a modo de introducción, ¿no?, que el sistema dispensacionalista enseña que Cristo vino, pues, a implantar su reino mesiánico, y como no lo aceptaron, sino que lo mataron, pues él postergó este reino mesiánico para lo que se conoce como milenio, milenio que los dispensacionalistas interpretan literalmente. Bueno, la realidad es que a Cristo el rechazo del pueblo judío no lo tomó por sorpresa. De hecho, eso hacía parte del plan de Dios. Jesucristo anticipó este rechazo. ¿Recuerdan que un domingo antes estaban elogiándolo y Hosana y todo lo demás? 5 días después, crucifíquenle. Normal. Eso hacía parte del plan de Dios. Jesucristo anticipó este rechazo y por eso le dijo a sus discípulos que el reino sería quitado a ellos y dado a otra nación que diera los frutos. Eso está en Mateo 21, 43. Jesucristo, a causa del rechazo de los judíos de su generación, profetizó en Mateo 23, 35, en Mateo 23, 36, sobre el juicio que recibirían aquella generación por no recibirle y por matarle. Profecía que se cumplió en el año 70 después de Cristo, donde no quedó piedra sobre piedra. Así que esto de que los judíos rechazaron a Cristo, esto a él no lo tomó por sorpresa. Esto hacía parte de su plan eterno que había hecho con el Padre y con el Espíritu Santo. Él anticipó a sus discípulos de este rechazo, dijo que el reino sería quitado de los judíos y dado a la iglesia. Esto se cumplió y sin embargo la Biblia también deja claro que este rechazo de los judíos jamás sería permanente. Mientras el evangelio sea predicado, los judíos que han de ser salvos, pues creerán en Cristo. Y esto es lo que se conoce como la plenitud de los gentiles. O sea, cuando el evangelio sea predicado por judíos y por gentiles, hasta que el último de los que han de ser creyentes sean salvos, incluyendo judíos y gentiles, pues se demostrará entonces que el rechazo de los judíos no será permanente, porque así como los gentiles, en la medida que el evangelio se va predicando, van creyendo, los judíos que han de ser salvos también. Es en este orden de ideas entonces que los judíos también recibirán las promesas de Dios, pero no por ser ellos un pueblo especial como tal, sino porque igual que los gentiles depositan su fe en Cristo. Así que si algo quiero que aprendamos es esto, que Dios no tiene un amor incondicional para el Israel étnico del Antiguo Testamento o del Nuevo Testamento. El amor incondicional de Dios es para el Israel espiritual. Es decir, judíos y gentiles que obedecen su palabra, obedecen sus mandamientos y creen en Cristo. A estos son los que Dios ama. ¿Dios ha dirigido su amor para descendientes de Abraham? Sí, pero para los descendientes de Abraham que creen en Cristo. ¿Dios ha dirigido su amor para los gentiles? Sí, pero para los gentiles
que depositan su fe en el mismo Cristo de Abraham. De modo que la membresía de la iglesia no tiene que ver con algo racial. No tiene que ver con que yo pertenezca, como muchos han pretendido hoy, muchos judaizantes, con que yo pertenezca a la tribu de Judá, o yo descubra que vengo de la tribu de Leví, o cosas como esto. Por errores de comprensión de las escrituras como estos, es que hoy siguen los judaizantes en el mundo. Hoy siguen muchos queriéndose todavía circuncidar y ofrecer sacrificios y vestir con el equipado, el gorrito ese de acá arriba y parecer judíos y buscar esos antepasados, a qué tribu pertenecieron, etcétera. Pero en Cristo lo que interesa es la obediencia y la fe. En realidad poco interesa si usted es judío o no lo es. Si usted es judío o es gentil y no ha creído en Cristo, pues lo espera la condenación eterna. Pero si usted es judío o es gentil y cree en Cristo, pues le espera la salvación eterna. Esto no se trata de razas entonces, ni se trata de que Dios mira con un amor incondicional a aquellos que son judíos de nacimiento. La Biblia no es racial en esto. Pretender que el pueblo judío es todavía el pueblo de Dios es hacer una brecha racial entre el pueblo del Señor. En el Antiguo Testamento, para ser verdaderamente israelita, había que obedecer los mandamientos de Dios. Podía ser hijo de Abraham y si no obedecía los mandamientos de Dios, Dios no te consideraba su pueblo. De modo que todos los que creemos en Cristo, y solo los que creemos en Cristo, seamos judíos o gentiles, somos el pueblo de Dios y somos llamados los hijos de Abraham. No importa en realidad la descendencia. El nuevo siervo de Dios, encargado de servirle y llevar su enseñanza. Y eso lo confirmamos en Éxodo capítulo 19 y en el versículo 6. A raíz de esto nos habla en el punto 9 que Israel, ya a causa de la desobediencia, ya Israel no son los sacerdotes de Dios. Y en varias hijas pues nos recalcaban de por qué, cuál fue esa razón de que ya Israel no eran los sacerdotes de Dios, y eso fue a raíz del pecado. Pecado como la desobediencia, la idolatría, los otros pecados, ya que no cumplieron, digamos, correctamente la misión de enseñar y guiar su pueblo correctamente. Entonces, por desobediencia, Israel dejó de cumplir su misión como pueblo de sacerdote de Dios. Por último punto, tenemos que los cristianos son los sacerdotes de Dios. Bueno, ahora que ya vimos la desobediencia, pero ahora nos habla que los cristianos en la iglesia somos llamados a sacerdocio de Dios por medio de Jesucristo, en el cual hemos sido llamados a servirle, a adorarlo y vivir en santidad. Y como cristianos debemos cuidarnos de que no nos pase lo que le pasó a los sacerdotes, de que desobedecieron y que fueron apartados de estar con nosotros. A nosotros nos tocó el pueblo Jezobel y veíamos cómo el Israel del Antiguo Testamento era denominado el pueblo de Dios, o pueblo Jezobel, pero cómo el ser israelita no garantizaba el ser escogido por Dios, porque ese era nuestro segundo punto. El Israel desobediente amó y cercó el vil.
el contraste está en cómo ahora el pueblo de Dios no solamente es el pueblo de Israel, sino que ahora es la iglesia y cómo en el pueblo de Israel no, el que desobedecían no era pueblo de Dios y cómo acá ahora nosotros que no somos israelitas, que somos gentiles y obedecemos, somos llamados pueblo de Dios. Y como lo dijo el apóstol Pedro, ahora nosotros somos real sacerdocio y pueblo escogido por Dios. Acá tengo por título La esposa o mujer de Dios. Y bíblicamente podemos decir que Israel era la mujer de Dios y la esposa de Dios, pero de Dios le dio carta de divorcio por sus pecados. En el Antiguo Testamento, uno de los profetas hablando una Jeremías, donde Dios le expresa que así como la TV de Israel, como un rey muy despedido, recibió carta de divorcio, así ahora Dios le estaba dando carta de divorcio a Israel por su pecado. O sea, un esposo le da la carta de divorcio, esa es la ley de Dios. Y Dios está sometiendo a su misma ley, siendo Dios, siendo soberano. Dios mismo se está sometiendo, Él está siendo fiel, es decir, Dios no falló. Entonces, la esposa no le puede ser infiel al marido porque ella sea más rica, sea más bonita, sea más bonita. Vemos que Dios, que es soberano, Dios todo, no vale, es fiel. Pero aquí vemos que Dios mismo escoge a la iglesia, nos llama a la iglesia, si la iglesia ahora es el esposo de Dios, llama al pueblo de Israel. Porque en Israel de verde y no puede ser la esposa, pues rechazado recibió carta de divorcio. Y ahora en la iglesia, la esposa de Dios. ¿Sí? O sea, la esposa de Dios no está limitada a unas fronteras materiales ni temporales. La iglesia trasciende en el tiempo y está fuera de esas fronteras. Está en distintos reinos y en distintos pueblos. Yo tuvo algo de eso. El pueblo circuncidado, que el pueblo va como lo cuesta. Sí, fue un pueblo circuncidado, ¿cierto? Esto vino en cuanto al pacto que hizo Dios con Abraham, pero su desobediencia lo llevó a tal punto de que esta circuncisión no les ayudó absolutamente para nada, porque Dios iba a castigar la desobediencia y como él no fueron obedientes, por supuesto que como tal iban a ser castigados juntamente con la misión. Ahora, eh, los cristianos son circuncidados. ¿Qué le podemos dar como recuerdo? Sí, somos circuncidados. No como la circuncisión que fue exteriormente en antiguo parte, sino que hoy nuestra circuncisión es en lo interno, en el corazón. Por lo tanto, somos hoy el Israel de Dios. Yo le bendiga, hermanos. Al grupo nuestro, pues le tocó sobre en Israel es desobediente. El Israel desobediente no es Israel. ¿Qué no quiere decir esto, hermano? Podemos ver, siendo lo que nos dijo acá el pastor Javier, lo que él fijó, pues una secuencia, todo el pueblo de Israel vemos que fue sacado de Egipto, que Dios abrió el mar para que todo su pueblo, para que todo ese pueblo que estaba enfrentado en Egipto pasara por el mar rojo. Fueron guiados por Dios el día con una nube y la noche con una columna de fuego. Pero ¿qué pasa en Israel, hermano? Que no todos, ellos tuvieron leyes de Jehová a través de los labios de Moisés, pero no todos prestaron oído a la ley de Dios. Algunos obedecieron, estudiaron esta ley, estudiaron sus mandatos, sus enseñanzas y las hicieron corola. Pero
muchos otros no las tuvieron en cuenta. Entonces podemos ver que por eso no todos los israelitas fueron el Israel escogido de Dios. Lo otro que tenemos es que el segundo punto, el tercer punto es que los cristianos son Israel. Pero aquí podemos ver algo semejante, que no todos los que nos decimos cristianos somos verdaderos creyentes alrededor de Dios, solo con decirlo, solo con congregarnos, sino que hay algo. No es eso lo que nos va a corroborar que somos cristianos, sino que el verdadero cristiano se debe reflejar una nueva vida, una nueva naturaleza. O sea, no es congregarnos, no es decir todos los domingos, yo día cristiano, no. Es la nueva naturaleza revelada en nosotros, la que corrobora si somos los creyentes verdaderos de la iglesia de Cristo hoy en día. Bueno, hermanos, a nosotros nos tocó los judíos. Ese era otro calificativo que tenía el pueblo de Israel. Además de israelitas, eran llamados también judíos. ¿Ya? Entonces, los judíos, los israelitas son judíos, nos tocó compartir Esdras, Jeremías y Zacarías. Ahí pudimos entender a través de la escritura, cuando él fue tomado, él era sacerdote, para restaurar el nuevo Israel, cuando él empezó a escoger y a llamar el nuevo Israel, porque ellos habían desobedecido y estaban conmigo en Babilonia, muchos se contaminaron, muchos desobedecieron, y Dios tomó la decisión y le dijo a Esdras que todo aquel que estaba emparentado con otra nación diferente que no eran judíos, tenían que dejar esa parecer. Ellos eran casados y todos judíos, pero ellos inicialmente no eran judíos, pero ellos tomó esa decisión y tomó un nuevo pueblo a través de Esdras a llevarlo a Jerusalén. Desde ahí nuevamente formaron el nuevo Israel en los judíos. Entonces, ese era el nuevo Israel, los judíos en esa época. Entonces, en Israel desobediente no es judío. Todos estamos aprendiendo a través de las escrituras que independientemente, o sea, cuando tú eres judío, no, porque yo soy judío, soy el pueblo especial de Dios o soy la persona especial de Dios. Pero si yo soy judía y tengo el conocimiento de lo que a Dios le agrada y lo que Él te manda de mí y no obedezco, no soy judía. Es como cuando tú adquieres una ciudadanía. Usted es colombiana, adquiere la cédula de mayor de edad. Si usted no se sujeta a las leyes de Colombia, va preso, ¿cierto? Es castigado. Bueno, cuando usted no se sujeta a la ley de Dios, él también es castiga con el rechazo. Te expulsa de su nación, te expulsa del favor. Así es hoy en día con la iglesia. La iglesia hoy en día es, nosotros también somos judíos, ¿ya? A través de Jesucristo, porque somos también en pueblo escondido de Dios. Hoy día la iglesia, como nosotros, llamarnos cristianos, también somos judíos por fe en Cristo, porque somos también en pueblo de Dios, ¿verdad? Entonces, la pregunta es, ¿los cristianos son judíos hoy? Claro que sí. Por a través de la circuncisión, el pueblo de Dios era llamado judío. Pero hoy día la circuncisión simboliza el bautismo. El bautismo hoy en día es lo que nos hace dar esa identidad como judío o como cristiano. Pero si nosotros no somos transformados y estamos con el conocimiento y seguimos en desobediencia y seguimos siendo rebeldes ante la voluntad de Dios, somos hijos de Satanás. Porque el mismo Señor se lo dijo a los fariseos, sinagogas de Satanás. Y los fariseos se conocían perfectamente las leyes y se creían los santos y los hijos, los judíos verdaderos de Dios. Pero ¿quién los llamó Satanás? El mismo Jesús. Así que si hoy en día usted y yo nos hacemos llamar judíos o cristianos, pero tenemos ese corazón lleno de odio, de rebeldía, de que no nos sujetamos a la palabra del Señor y no obedecemos su voluntad, somos hijos de Satanás. Amén. Así que hermanos, estamos llamados
atentos al arrepentimiento, a de verdad llevar una vida cristiana de lo que el Señor la demanda, porque si no, será signo de Satanás y no de Dios. Amén. Amén. Interesante lo que ha dicho nuestra hermana, ¿verdad? Porque los judíos en el Antiguo Testamento se jactaban de ser judíos y pensaban que ya por ser judíos entonces ya eran el pueblo de Dios. Ahora la iglesia que entiende que el pueblo de Dios es la iglesia, no los judíos, entonces muchos comienzan a despreciar a los judíos y a creer entonces que como ellos sí son cristianos, ellos sí son hijos de Dios y resulta que no viven como cristianos, no obedecen la palabra de Dios, son rebeldes igual que los judíos que el Señor desechó. De modo que así como los judíos del Antiguo Testamento no era judío cuando era rebelde y todo lo demás, así el que se hace llamar cristiano y es rebelde a la palabra de Dios y no obedece los mandamientos de Dios, tampoco pertenece al pueblo de Dios, tampoco pertenece a la iglesia. Bueno, amados hermanos, a nosotros nos tocó por título Jerusalén. Lo vamos a hablar desde dos puntos. El primer punto nos habla de Jerusalén es la ciudad y madre de Israel. Y el punto B nos dice que Jerusalén es la ciudad de la madre de los cristianos. Bueno, al estudiar estos dos puntos, ¿verdad? Ambos hacen referencia a un sinónimo de la ciudad de Israel. Pero en el punto base nos habla de Jerusalén en como la ciudad donde el pueblo de Israel adoraba a Dios, donde ofrecía el sacrificio, donde la presencia de Dios estaba con su pueblo, ¿cierto? Allí se encontraban templos, se ofrecían los sacrificios y se desarrollaba el centro de culto de adoración a Dios. Además, era un lugar donde Dios prometía bendecir y restaurar a su pueblo para que éste se arrepintiera. Por su parte, podemos ver ahora que el culto de Santiago nos habla de Jerusalén, pero desde la parte espiritual, es decir, Jerusalén ahora representa la iglesia, los creyentes. Y el Nuevo Testamento, Jerusalén simboliza la ciudad eterna de Dios y la paz de todos los creyentes. En este caso ya no se trata tanto de un lugar como terrenal, sino desde la parte espiritual. A la que pertenecemos todos aquellos que hemos confiado en Cristo, ¿verdad? Es decir, que la principal diferencia radica que el tiempo a Jerusalén se refiere a la parte terrenal, que está estrechamente vinculada con Israel, lo que acá me explica que era el lugar donde el pueblo adoraba a Dios. Pero hoy en día, Jerusalén se asocia en el Nuevo Testamento con la iglesia y con la esperanza que tenemos todos los creyentes en Cristo. Iglesia, los títulos que nos conectan a nosotros fueron dos. En primer lugar vimos el nuevo pacto, en segundo lugar el árbol de olivo. La pregunta radical de nuestro estudio fue, bueno, ¿cómo Israel vivió el nuevo pacto? Pues leyendo los pasajes correspondidos, nos dimos cuenta de que Israel, en un sentido, no pudo vivirlo literalmente, porque este es instaurado o vivido perfectamente cuando Cristo se encarna, pero en cada uno de los pactos que Dios hizo con ellos, en cada uno de los ricos que ellos utilizaban, ellos veían el pacto como una promesa que se cumpliría perfectamente en Jesucristo. Así que cuando un sacerdote iba y ofrecía un cordero, su mente debía estar algún día, el Hijo de Dios vendría para morir en esa cruz y pagar obviamente por nuestros pecados. Otra de las cosas que vimos en esta primera temática es que hacer una promesa, cada uno de los israelitas que en verdad creyó, entonces pudieron ver o pudieron disfrutar del gozo del nuevo pacto, el cual es la vida eterna. Ahora, ¿cómo nosotros los cristianos lo vivimos? Pues Jesucristo es el cumplimiento y como cristianos nosotros estamos en este nuevo pacto en el momento en el que creemos en él. Y cada día que nosotros participamos de la Santa Cena y de todo lo que se están presentando ese nuevo pacto, lo que él hizo en nosotros, que por su sangre, por su sacrificio, ahora somos salvos. En cuanto a al segundo vino, el árbol del orgullo, es peculiar que en el Nuevo Testamento se usa este título de dos maneras principales.
Primero, Dios lo utiliza para darnos profecía de quiz. Él les llama, ustedes son un bello olivo y todo lo demás, pero les voy a hacer temblar, voy a hacer que sus ramas se extiendan, claro, a causa de su desobediencia. Pero luego Dios me va llamando y luego para decirles, no voy a restaurar, voy a hacer de ustedes un árbol hermoso. Entonces, de esta manera como nos llamaba a este pueblo. Ahora, ¿cómo nosotros somos llamados el amor del olivo siendo la iglesia? Pues el amor Pablo utiliza esta imagen para mostrarnos que, bueno, nosotros somos ese árbol de olivo y creció bruscamente de manera silvestre, pero que ha sido injertada en el olivo que es Cristo. Algo a lo que los judíos, quienes fueron y se algo en el olivo que Dios cuidó y guardó una y otra vez, pero que también son gestados, pues hace parte del árbol del olivo solamente por Cristo, no por su nacionalidad, al igual que nosotros. Somos el árbol del olivo porque hemos creído Amén. en Cristo. Bueno, mis hermanos, hemos visto cómo todos los títulos que el Señor le dio a Israel, se los ha dado y aplicado a la iglesia. Pero piense, por ejemplo, en las promesas. Piense en cuántas promesas le dio Dios al pueblo de Israel. Piense. Promesas económicas, promesas emocionales, físicas, espirituales, de salud, de familia. Piense en todo eso. Bueno, todas esas promesas son ahora de la iglesia. Todas son de la iglesia. No solo los títulos, sino también las promesas. Y Abraham es el padre de los judíos. Abraham es el padre de los israelitas. ¿Y quién es nuestro padre en la fe? Abraham. Somos hijos de Abraham. Pero piense, por ejemplo, en los sacramentos también que tenía el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. La circuncisión y la Pascua. Pasaron luego a la iglesia, claro, solo que pasaron incruentos, sin derramamiento de sangre, porque todos son cumplidos en Cristo. La Pascua, que era la muerte del Cordero, fue cumplida en Cristo. Ahora nosotros celebramos la Santa Cena. El mismo sacramento, solo que sin derramamiento de sangre, porque ya fue derramada en Cristo. La circuncisión, que también era derramamiento de sangre por el prepucio, ahora también ha cambiado de manera incruenta para la iglesia, la cual es el bautismo. Ya para pertenecer al pueblo de Dios no hay que circuncidarse físicamente, ahora es suficiente con bautizarse. Jesucristo cambió la circuncisión por el bautismo. Para una persona pertenecer al pueblo de Dios tenía que circuncidarse él y toda la familia. Ahora es el bautismo y eso se cumplió en el Nuevo Testamento cuando las familias creían y eran bautizadas. Alguien creyó y fue bautizado él y su casa, por ejemplo, el carcelero de Filipo. Antes eran circuncidados, ahora son bautizados. Pero ¿quién hizo ese cambio de circuncisión a bautismo? El mismo Cristo en Mateo 28. Cuando mandó a predicar el evangelio, él no dijo vayan y circunciden, sino vayan y bauticen. Esa es la manera de que ahora se muestra que se pertenece al pueblo de Dios. Voy a leer para terminar un par de citas bíblicas aquí en Gálatas capítulo 3, lo cual cierra esta sesión acerca de Israel y la iglesia. Creo que queda bastante claro. Israel es una nación, la iglesia es otro pueblo. Israel como nación tiene sus ministros, tiene sus políticas, pero Israel como nación sí es rebelde a Dios. De hecho, usted sabe dónde se celebra el festival gay más grande del mundo, en Tel Aviv, en Israel. El festival gay más grande del mundo se festeja allá. Así que Israel como nación no es el pueblo de Dios. Ella tiene derecho a defenderse y en ese sentido soy israelita. Tiene derecho a defenderse de Irán, de Hezbollah, de,
de todos los palestinos que quieren desaparecerla. Como nación tiene derecho a defenderse y tiene que hacerlo si no la acaban. Pero esto no quiere decir que ellos son el pueblo de Dios y toda la cosa. No hay que confundir la matemática con la matica de tomate. ¿No? Como nación, ella tiene todos los derechos que toda nación tiene de defenderse, de preservar a sus ciudadanos y todo lo demás. Pero de allá a que sea el pueblo de Dios, y por eso es que no los exterminan, y por eso es que, bueno, y comienzan a sacar una cantidad de cosas, bueno, ya ese es otro asunto. Listo. ¿Recuerdan el pasaje aquel de Génesis que el Señor, la promesa aquella que el Señor le dio a Abraham? Bendeciré a los que te bendijeren, a los que te maldijeren, maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Bueno, el que maldecía a Israel era maldito, el que bendecía a Israel era bendito. Ahora quien maldiga a la iglesia es maldito, y quien bendiga a la iglesia y a los ministros de Dios es bendito. ¿Ve? Voy a terminar entonces con Gálatas capítulo 3 y voy a leer del 6 al 9 y luego los últimos versículos. Bueno, y así lo entendemos mejor, ¿verdad? Así Abraham creyó a Dios y le fue contada por justicia. Sabed, por tanto, escuche esto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. ¿Por qué en Abraham serían benditas todas las naciones? Porque de Abraham vendría el Cristo, y a través de Cristo serían salvos tanto judíos como gentiles. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Pasemos ahora al versículo 27 al 29. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ahora mírelo, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni hembra, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos, según la promesa. Amén.